Pues vamos para allá. Adelante. Buenas tardes, bienvenidos como siempre y muchas gracias por acompañarnos en este nuevo webinar de Santiberi. Hoy hablaremos de emociones y de afectos, de la importancia del estrés, de cómo la toxicidad y la malnutrición afectan a nuestra salud y especialmente a nuestra salud mental y a nuestro cerebro. Y para ello contaremos con la presencia del doctor Aizpiri, médico especialista en neurología y psiquiatría, y también experto en medicina higienista y en medicina integrativa. Su experiencia es amplísima. El doctor Aizpiri fue el creador del Servicio de Alcoholismo y Toxicomanías de Vizcaya ya en el año 1973, y más tarde director del Hospital Psiquiátrico de Zamudio, fundador de los módulos de asistencia psicosocial del País Vasco en el año 1977, director de drogodependencias del Gobierno Vasco en 1982, jefe de salud mental de Guipúzcoa, es también Premio Nacional de Psiquiatría, es presidente de la Sociedad Científica Española de Estudios sobre el Alcohol, el Alcoholismo y las otras toxicomanías, miembro de las comisiones nacionales e internacionales para temas de drogas y SIDA, y formador permanente en los cursos de habilidades en salud mental para médicos generales. Desde aquí ha formado a miles de médicos de toda España. En el año 2009 funda el Instituto Burmuin, que significa cerebro en euskera, un centro médico especializado en neurociencias, en psiquiatría, neurología, psicología y neuropsicología. Está enfocado dentro de un contexto higienista y de medicina integrativa. Es dentro de este contexto higienista e integrativo desde donde el doctor Aizpiri ha podido evidenciar que muchos de los trastornos psicológicos más frecuentes pueden resolverse en gran medida mediante un proceso de desintoxicación unido a una alimentación adecuada y a otros cuidados de los que hoy nos hablará. Pero lo que él siempre destaca por encima de todo es que cada persona es diferente y requiere, por tanto, un tratamiento individualizado. Doctor Aizpiri, buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes, agradezco a vosotros que poder estar aquí y poder transmitir un poco el conocimiento que tenemos y que nos sirva para algo. Seguro que sí. Es un placer tenerle con nosotros, así que muchísimas gracias por acompañarnos y haber aceptado la invitación de Santiberi. Saludo también a la doctora Carmen Perlasia, que está como siempre con nosotros, es la responsable del área de formación de Santiberi. Buenas tardes, Carmen. Buenas tardes, Guillermo, y buenas tardes, doctora Aizpiri. Un placer que esté con nosotros. Nada, Gracias a vosotros. Continúa tú. Sí, pues si me permitís, hoy antes de empezar, comentar dos puntos. En primer lugar, deciros que el doctor Aizpiri tiene un compromiso a las 5 menos 20 de la tarde y que por lo tanto será con toda pena el momento en que cerraremos la emisión. Por lo tanto, haremos como siempre, una primera parte que esperamos dure hasta más o menos las 4:15 y la segunda parte, que es la que corresponde a vuestras preguntas, las de los que estáis al otro lado de la pantalla, pues más o menos durará esa media hora hasta que sean las 5 menos 20. Y el segundo punto a comentar también es que cuando hacemos los eventos, lo que no se ve es que previamente pues hacemos reuniones con los ponentes, que tanto Guillermo como yo disfrutamos muchísimo, pues porque tenemos ocasión también de entablar conversación con ellos y que nos expliquen cosas que a menudo son interesantísimas. Y en esta ocasión el doctor Aizpiri, en pues una de las reuniones que hemos tenido, nos comentó que él se sentía muy cómodo en un formato que fuera más bien dialogado, lo cual pues nos pareció fantástico, nos pareció una excelente idea y por lo tanto, más allá de que obviamente en la segunda parte vosotros volcaréis como siempre vuestras preguntas a Guillermo y él les expresará, en la primera, en este caso vamos a ser tanto Guillermo como yo los que también le vayamos haciendo preguntas. Como hemos tenido ya una sesión previa con él, pues más o menos ya hemos pensado una serie de preguntas, pero bueno, pues el mundo está lleno de sorpresas y sea como sea, hablar con el doctor Aizpiri es siempre muy interesante, ¿vale? Y si me permite, doctor Aizpiri, pues vamos a la primera.
Guillermo ha comentado el título, emociones y afectos, y ha destacado la importancia del estrés, la toxicidad y la malnutrición, y quizás pues falta la otra parte del título, donde se hablaba del abordaje desde la medicina integrativa. Yo creo que estamos además en una situación particularmente difícil con el tema del COVID que nos está afectando a todos, eso lo tenemos claro, pero sobre todo nos interesaría también saber cómo desde la visión de una persona experta en temas emocionales, en temas neurológicos, cómo incluye el punto más difícil que es la medicina integrativa en toda esta situación que estamos viviendo. Bueno, el tema de la medicina integrativa, voy a dar las bases porque siempre lo doy en una conferencia, ya que hay que repetirlo y repetirlo para que todos nos concienciemos luego en nuestras prácticas diarias lo que tenemos que hacer. En la medicina integrativa no existe la enfermedad, existe la persona enferma, que no tiene nada que ver. Cada persona es absolutamente diferente en su forma de enfermar, en su forma, en todas las condiciones, tanto a nivel afectivo, emocional, metabólica, creencias, nutrición. Entonces, nunca se tiene que hacer un diagnóstico de depresión o Parkinson o ansiedad o diabetes, sino tengo una persona con una diabetes, tengo una persona con una depresión. Y esa persona, y el cuadro es totalmente diferente cada uno en su abordaje y en su forma. Una cosa muy sencilla, el 20% de la población española tiene un hígado quemador lento. Eso para empezar. Es decir, que de entrada, un 20-25% de la población española, su alimentación, su nutrición y la forma de quemar cualquier medicina o nutrientes es totalmente diferente al otro 75% de la población. Resumen, que una medicina a una persona le puede hacer muchísimo daño y a otro ni cosquillas. Una alimentación una personal es correcta y otra es totalmente incorrecta, simplemente por tener un metabolismo diferente. Y entonces, si no contamos con pequeñas cosas como esas tan importantes, que es el ABC, imagínate luego, diríamos, a la hora de aportar un diagnóstico y un tratamiento, la cantidad de variables que nos podemos encontrar. La persona duerme o no duerme, descansa o no descansa, cómo se nutre, qué ejercicio hace, qué actividad tiene, qué edad. Ahora me ha asustado mucho con el tema de la vacuna, porque están dando la misma dosis de vacuna a todo el que entra por la puerta, tenga la edad que tenga. Quiere decir que tenga 100 años, 50 años, pese 60 kilos o pese 90. Tenga una diabetes o no tenga nada. Es decir, se está dando la misma dosis a todo el mundo. Claro, si queremos hacer luego un seguimiento, pues nos vamos a volver locos. A corto plazo, vale, pero a medio y a largo plazo, ¿qué va a pasar con una monodosis en una población general? Bueno, pues eso es lo que estamos hablando. Estamos hablando siempre de persona. Segundo, el siguiente concepto de la medicina integrativa es células. Nosotros trabajamos con células de nuestro cuerpo y las células cerebrales, que son las más importantes para mí. Para que una célula funcione, recordaros que tiene que estar bien oxigenada, tiene que estar bien nutrida, tiene que estar bien descansada y no tiene que estar intoxicada. Si la célula está en esas condiciones, esa célula tiene energía y nos permite a nosotros como tener una acumulación de energía para seguir trabajando en el futuro, buscar nuestra vida y poder modular nuestro mundo afectivo emocional. Si la célula no funciona, no tenemos energía, y entonces nuestra vida ya es una invalidez. Es el primer concepto que tenemos que hacer cada vez que estamos delante de una persona. Este paciente que tengo delante, ¿qué tengo que hacer con él? ¿Qué cuadro tiene? ¿Qué le pasa? ¿Cómo es? ¿Y por dónde voy a abordarlo? Y esto es lo que vamos a intentar siempre con la medicina integrativa. Personalizarlo, hacer una historia completa, trabajar con los medios de diagnóstico que tenemos y luego de inmediato empezar a limpiarle para recuperarle sus sistemas celulares. En ese momento dado tendrá un buen sistema inmunológico, podrá enfrentarse a la enfermedad y podrá enfrentarse a todo. En esto del COVID tenemos ya un año de experiencia. Ya no estamos hablando de que 2 días. Un año entero de experiencia en la clínica diaria, como estamos todos viendo pacientes, nos da bastantes conocimientos de lo que está pasando. A nivel preventivo hay un hecho importante. Todas las personas que llevan una vida higiénica, que llevan una alimentación bastante correcta, con mucha fase de fruta, verdura, y que llevan una buena alimentación, que tienen la vitamina D por encima de 40 y que toman vitamina C, no conozco a ninguno de ellos, por lo menos en mi causística y de mis compañeros, que haya pasado el COVID ingresando o con un problema grave. Es más, los que lo han pasado ni se han enterado. Es decir, que de entrada ya tenemos una cosa clara. Tenemos mecanismos de prevención muy sencillos, como es una nutrición correcta, un aporte de vitamina C y vitamina D de entrada. Hay gente que dará más cosas,
Hay las algas, hay los hongos, hay un montón de luego de sustancias, pero el hecho muy claro es que en un año no hemos visto a estas personas que se están cuidando, que cuidan a sus familias, que enfermen de la enfermedad. Y cuando andan positivos suelen preguntar, pues habré sido un positivo, pero es que yo no me he enterado de nada. Que es importantísimo, pues sabemos que podemos prevenir. Ahora, si te coges esta enfermedad con un bajo nivel de vitamina D porque no te has enterado, que además desayunas poco, que tienes un poco de tabaquismo, que encima tienes una fibromialgia por intoxicación, pues que no te pase nada. Nos hemos encontrado con muertes rapidísimas en 2 días producidas en personas que de repente todo su sistema metabólico ha hecho un verdadero desastre. Esas muertes rápidas del COVID que nos han impresionado muchísimo. Y los que tenemos ahora metidos en las UBIs salen en unas condiciones, a pesar de todo el esfuerzo de los compañeros, muy negativos. Se calculaba hace unas semanas que en 80.000 personas en España habían salido del COVID en muy malas condiciones físicas, que es de lo que hablaremos también ahora. Entonces, la experiencia. El tema emocional, de lo que vamos a hablar también muchísimo, pero es que es muy importante, porque el ser humano es un ser sociable. Es un ser que tiene una planificación de su vida, que vive el día a día y diríamos que hace unas pequeñas proyecciones de futuro. Cuando nos dijeron que íbamos a estar 15 días encerrados, pues vale, 3 meses vale, pero ha pasado un año y todavía no sabemos qué va a pasar de nosotros los próximos 3 meses. Entonces, cuando le pregunto a una persona qué vas a hacer y qué quieres hacer, pues no sabe. ¿Voy a ir con mis nietos? No voy a ver a mis nietos. ¿Voy a mi familia o no? ¿Voy a ir al pueblo? No voy a ir al pueblo. ¿Qué hago al día a día? ¿Cómo me mueve? Es decir, lo que se llama la incertidumbre de futuro, y no estoy hablando el que le ha caído el tema además económico que lo ha aplastado. La incertidumbre de futuro es lo peor que se le puede ocurrir al ser humano. No saber nunca qué vas a hacer el día de mañana. Nos levantamos, desayunamos, comemos y planificamos nuestra vida y nuestras relaciones de forma diaria o semanal. Tenemos este año una boda, el bautizo, el pueblo, tal. Todo eso se ha desarticulado. Y eso a muchas personas les va creando una depresión lenta. Se van agotando, cansando, sienten como una especie de losa en la cabeza y dicen, no puedo, cada día estoy peor, cada día tengo menos energía, cada día no sé qué es esto. Y no estamos hablando de depresión, estamos hablando de que nuestro cerebro se nos está empobreciendo. Y eso es enormemente lástima. ¿Qué estamos viendo también ahora? Un tema gravísimo de alcoholismo. El consumo de alcohol ha elevado a las casas muchísimo, un 20-25% de consumo, y para colmo, los datos de consumo en España son globales. Es decir, nos dicen, este año se ha consumido tanto alcohol. Claro, si le quitamos 40 millones de turistas a los que beben, pues imagínate lo que estarán bebiendo los que están. Cerca mío hay una tienda y me dice, por primera vez vendo botellas de 2 litros de ginebra de forma normal. Vale. Un alcoholismo lento en casa, en domicilio, significa presentar un problema grave orgánico. Por otro lado, un problema terrible a nivel del lóbulo frontal y pérdida de cerebro. Y por otro es la convivencia padre-hijo, convivencia familiar, convivencia matrimonial. Es decir, nos estamos enfrentando a un problema a medio plazo que va a ser muy brutal, como tuvimos la epidemia de alcohol de los años 60, 70, que fue impresionante. Y en este contexto, ¿cuáles serían un poco las referencias a tener en cuenta para mantener esa salud mental y emocional? Bueno, ahí hablamos siempre el tema de la resiliencia. Es decir, tenemos que intentar, diríamos, sacarle brillo a la resiliencia de cada uno. La resiliencia es nuestra capacidad de adaptación en situaciones conflictivas y duras. Y entonces tenemos que sacarle brillo a ello. Primero, levantarnos, como siempre, viviendo las situaciones positivas. ¿Estoy vivo? Pues muy bien. Hoy hace sol, pues muy bien. Hoy llueve, pues muy bien. Hoy llamo a alguien, pues muy bien. No sé si me entendéis. No ver la televisión, no ver los telediarios, intentarnos quitarles todas las situaciones negativas y de inmediato salir a la calle. Estábamos hablando ahora el otro día que tenemos que sacar todos, estamos hablando de los profesionales, que tenemos que sacar a todos nuestros ancianos a la calle entre las 5 y las 7 de la tarde. Si se nos quedan metidos en casa, porque no puedo, no me apetece, no tengo ganas, déjame, perdemos a un montón de ancianos de mediana edad, se nos están quitando los músculos, se nos marean, se nos caen, y este otoño va a ser terrible porque no van a tener defensas para funcionar.
Entonces, ahora estamos haciendo una campaña, tenemos dos campañas. Una campaña que es saquemos a todos los mayores a la calle entre las 7, entre las 5 de la tarde y las 8 de la tarde, que es la hora del sol de la tarde, para que esas personas anden, se muevan, su metabolismo funcione y todos los nutrientes anden. Que no se nos quede nadie en la casa metido, medio dormido viendo la tele. Y luego el tema de la mesa. La mesa en este momento es lo más importante que nos queda. La mesa significa reunir a los hijos, al padre, a los abuelos alrededor de la mesa, apagar la tele, apagar el móvil y hablar de la comida, hablar de la vida y hablar de todo. Interesarnos por lo que tenemos alrededor. No irnos cada uno con la bandeja a su esquina y desaparecer. Solo nos queda en este momento la mesa para la convivencia familiar y el paseo para nuestro ejercicio físico. Tenemos que mantenerlos como barreras de supervivencia inmediatas. Y luego una dieta saludable para aumentar nuestro sistema inmunológico. Somos un país que le sobra la verdura, que le sobra la fruta, que tenemos cebollas, que tenemos zanahorias, que tenemos ajo, que tenemos pimientos, que tenemos tomate, que tenemos todas las frutas cítricos del mundo, que tenemos las legumbres mejores de todo el mundo, ¿eh? Y que mezclando todo eso tenemos un montón de platos saludables que nos permiten vivir. Y si no, lo compramos en frasco de cristal, que también vale. Y si no, está en lata. Pero quiero decir que esta vida saludable es la que estamos intentando manejar en este momento de supervivencia básica para que todo el mundo pase esta racha, tenga energía y sobreviva. Y sobreviva a lo que nos va a venir. Que nos va a venir una crisis, nos viene otro otoño, nos viene posiblemente otro virus que puede venir de este, si viene del Congo el día de mañana, puede venir de Brasil. Es decir, nos tenemos que preparar ya con el casco puesto para todo lo que nos tenga que venir en los próximos 2 o 3 años. ¿Sí? No oigo la... Sí, ahora, disculpar. Respecto a la alimentación, también hay una parte de la alimentación que resulta tóxica, ¿no? Es decir, ¿nos podría dar alguna pauta de alimentos más adecuados, quizás pues eso para el cerebro, para detoxificar, otros que quizás no se deberían consumir porque, pues, para no dar impresión de barra libre, de alguna forma? Bueno, hay una cosa muy clara. Recordar que el cerebro a la noche, nuestro cerebro cuando estamos dormidos, sobre todo en la primera fase del sueño, nuestro cerebro se limpia. Es decir, nuestro cerebro está lleno de sustancias metabólicas del funcionamiento cerebral. Entonces, nosotros lo limpiamos, lo sacamos del sistema linfático y tal, y sacamos de nuestro cerebro la porquería que tenemos. Entonces, al día siguiente, cuando nos despertamos con el cerebro limpio, notamos una claridad, montamos que nuestro cerebro funciona. Si nosotros vamos a la cama intoxicados o mal cenados, nuestro cerebro no se limpia, sigue inflamado y entonces vamos acumulando lentamente un proceso de envejecimiento y de inflamación del cerebro que nos va a permitir tener menos memoria de centrarnos y empezar ya con activaciones cognitivas incluso a muy temprana edad. Y eso es lo que tenemos que luchar, cómo limpiar el cerebro. Las pautas que seguimos son siempre desayunar bien, comer lo justo y cenar muy poco. La cena es importantísima. ¿Qué ha pasado ahora? Que como estábamos la gente metida en casa, ya hemos visto que todo el mundo se fue al dulce. Que es lo peor que nos podía ocurrir. Meter constantemente azúcares en el cerebro, dulce en el cerebro, y no te digo dulces con alcohol. Entonces, intentar ir hacia el desayuno, ir hacia una aleta con fruta, verdura y un desayuno correcto, meter mucha fruta, verdura y legumbres en la comida y a la noche lo mínimo posible y a ser posible comprar más limpio mejor. A mí me gusta mucho meter los caldos de verduras y hechos con hueso, como se hacen ahora, como antiguamente. Porque un caldo de verdura verde, es decir, la parte verde de la cebolla, la parte verde del puerro, es decir, las partes verdes unidas a un hueso, te crea un caldo de lo más saludable y ese caldo que lo puedes poner con arroz o con nada o sin más, con un poco de caldo de coliflor o caldo de vaina, el caldo para el cerebro es lo más limpiador que tenemos, porque además es antioxidante y aporta los minerales y aporta todo. Que ya lo hacían nuestros antepasados, que metían un hueso para todo, pero es que se ha dejado de meter huesos por el camino también, ¿no? Y entonces nos está ocurriendo que muchas veces me encuentro que hago análisis y me encuentro que a la gente le falta de todo porque sus nutrientes que ha tomado son encima los malos y nada de los buenos. Y claro, eso al final pues te va pagando una oxidación muy temprana y unos niveles de envejecimiento a 30, 35, 40 años que te afecta sobre todo a todo el eje de la columna vertebral, a ese inflamatorio, al sistema intestinal, y gente de 35, 45 años en este momento la entendemos ya muy deteriorada metabólicamente, que no tenía que ser así. Usted habla muchas veces de que esa toxicidad afecta directamente al cerebro.
Claro, porque es que nuestro cerebro es lo más exquisito de todo. Las neuronas, bueno, tenemos dos, ya se acordaron, dos tipos de neuronas. Una es en el aparato digestivo, que es el segundo cerebro, donde se forma la serotonina y se forma todo, y luego el cerebro arriba. Recordar que una persona, si tiene una fractura de la columna vertebral, la parte puede seguir viviendo, porque la parte de abajo, el intestino, es autónomo totalmente. Es decir, nosotros, todo lo que comemos, todo lo que va al intestino. Y el intestino, allí se procesa, ¿eh? Y allí es donde están todas nuestras neuronas, donde se forma sobre todo la más importante, que es la serotonina. Allí se absorbe el triptófano, y se crean los mecanismos de antígenos, anticuerpos, y el intestino es vital. Le llaman nuestro segundo cerebro, pero en realidad sería nuestro primero, porque el cerebro de arriba es bastante tonto. El de abajo es el que funciona. Luego, todo lo que hemos salvado de ahí del intestino pasa al hígado, y del hígado lo mandamos para arriba. El hígado ya lo pone en orden, lo archiva, esto para aquí, para allá, y va para el cerebro. Y llega a nuestro cerebro. Entonces, nuestro cerebro, si le llegan sustancias limpias, sustancias nutrientes esenciales, nuestros aminoácidos, nuestros fosfolípidos, nuestros minerales de buena calidad, nuestro cerebro funciona perfectamente. Si le llegan sustancias, exceso de azúcar, exceso de grasas trans, exceso de sustancias tóxicas, encima le metemos un poco de orfidal, otro poquito de omeprazol, le metemos un antidepresivo, dos antiinflamatorios, todo eso al cerebro, pues ese cerebro se inflama y deja de funcionar. ¿Qué es lo que deja de funcionar? Deja de funcionar lo más importante, el lóbulo frontal, porque el temporal, que es el que habla, sigue funcionando, y los instintos también. Pero el frontal, que es el que te da la calidad de vida, donde está el amor, el cariño, la capacidad que tenemos de resiliencia, de enfrentarnos con la vida, ese no está. Y eso es lo más esencial del lóbulo frontal, el que nos permite leer, disfrutar de la lectura, disfrutar de la música, lo que nos permite sentarnos en un bosque y escuchar los pájaros, escuchar el sonido, escuchar el verde, sentir el olor. Eso es el lóbulo frontal. Y cuando lo hemos parado, no hay lóbulo frontal. Por desgracia, en este país, más del 50% de la población tiene el lóbulo frontal hipotecado por mala alimentación, mal sueño, intoxicado por medicaciones y malos nutrientes. Si encima, para colmo de nuestros jóvenes, el 30% consumen hachís, que va directamente al lóbulo frontal y lo polariza, y luego un 45% consumen alcohol, que bloquea el lóbulo frontal, pues entonces fijaros qué situación estamos, y es la que vemos todos los días. Voy a contar una anécdota curiosa. Yo llevé una unidad, puse en marcha una unidad de alcoholismo en los años 70 en Zamudio, y entonces tenía 40 camas. Y era una unidad muy importante, la puse en marcha. Entonces el alcoholismo en los años 60 y 70 fue brutal. La gente tenía más dinero, pasaba a beber alcohol de fuerte graduación, se bebía mucho, se fumaba, y bueno, entonces el alcoholismo era la tercera causa de importancia en muerte de la población cuando hacían estudio. Bien, en este momento, cuando hacemos un estudio de la población de enfermedades, no aparece el alcoholismo. El alcoholismo ha desaparecido como enfermedad. Diríamos, llamarle un alcohólico es un insulto. Ahora todo el mundo tiene depresión y ansiedad. Resumen, que uno puede estar alcoholizado hasta las orejas, pero va al médico y dice que tiene una depresión, le dan un antidepresivo y sigue bebiendo con el antidepresivo más todo lo demás. Con lo cual ya no llega al psiquiatra, va directamente con parada cardíaca al hospital y se acabó. Es decir, que nos hemos encontrado que hasta enfermedades normales, el cambio social y diríamos cultural y en el contexto siguen estando, pero han cambiado, y entonces su tratamiento es absolutamente diferente y su forma de evaluarla, ¿no? Lo cuento un poco como anécdota de cómo estamos. Pero el lóbulo frontal es lo más exquisito. En este momento va a aparecer un montón de literatura hablando de cómo limpiar el lóbulo frontal, cómo recuperarlo, cómo ser personas. Es el que nos permite leer Sapiens entero y subrayarlo, y encima saber qué estamos leyendo. Cuando la gente habla, el hablar dice, no es que este habla, no, habla sí, pero una cosa es lo que habla y otra cosa es lo que dice. Hablar, hasta la persona más deteriorada todavía le queda el lóbulo temporal, y el lenguaje en el lóbulo temporal existe. En el lóbulo temporal hay unas células piramidales que son durísimas, esas no se mueren hasta el final de la vida, a menos que tengas un ictus que te lo haya llevado entero, esas aguantan, pero el frontal no está. Y mucha gente habla, se comunica, vota, se mueve por la calle, cuenta cosas que lee, pero el frontal no está. El frontal es el que te hace pensar. Recordar aquello de filosofía cuando hablamos de quiero, puedo y debo. El frontal es donde está lo que debo hacer. Querer es el temporal y la amígdala. El puedo por lo que conocemos, pero el deber
el deber es una cosa muy importante, es el lóbulo frontal. Y hay muy poco lóbulo frontal. Y si lo vemos a nuestro alrededor, pues es que en este momento habrá que ir con lupa a ver lo que encontramos. Porque entre 500 igual encontramos uno. Nos podemos encontrar también en la situación, estamos hablando de alimentación, ejercicio, detoxificar, pero justamente también hay esta realidad, muchas personas con alcoholismo, drogodependencia o farmacodependencia, muchas veces pues por benzodiazepinas y similares, ¿no? Entonces, desde las consultas, desde las herbodietéticas, ¿qué pautas se deberían de tomar o serían aconsejables? Porque estamos hablando de una situación de mayor dificultad, ¿no? Sí. Ya, pero vamos a una cosa más sencilla. Toda persona que nos llega a una consulta, a un herbolario o lo que sea, tenemos que tener claro que nuestra misión es limpiarle. Eso para empezar. Vale, Todos perfecto. nosotros nos duchamos, nos lavamos y cuando un cirujano opera a alguien, primero lo limpian. Entonces, antes de meterse en algún lío, a toda persona hay que detoxificarla. Detoxificar es la base del tratamiento. Dicho como dicen los franceses, limpiar el terreno. Yo soy agricultor en mi fin de semana y lo primero que hago es limpiar el terreno y abonarlo. No se me ocurre poner una planta en un terreno sin limpiar y sin abonar. Entonces, detoxificar es el ABC. Cuando yo suelto a un gato por el campo, lo primero que hace es comer hierba, se está detoxificando. Entonces, las personas, en este momento estamos intoxicados por muchas causas físicas y químicas, y antes de dar nada, detoxificar. Es decir, que en este momento, cada 3 meses, una persona tenía que hacer por lo menos 10 días de limpiar el cuerpo, detoxificar. Ese es el ABC. Una vez que limpias el cuerpo, para eso tenemos el pH. Yo manejo el pH en saliva, que es muy cómodo, y tener a todo el mundo funcionando entre 6,8 y 8 de pH. Es decir, en cuanto una persona está limpia y tiene un pH que significa que su metabolismo está normal, puedo seguir adelante. Pero el ABC siempre es limpiar y llegar a un pH que esté entre 6,8 y 8. Ese es el ABC de todo. A partir de ahí podemos dar más nutrientes porque los nutrientes se van a absorber. Podemos utilizar probióticos, podemos utilizar fosfolípidos, pero si no desintoxicamos, estamos metiendo en el cuerpo, en una zona, algo que no va a servir ni se va a metabolizar. Ese es el ABC de todo. Limpiar, 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 nutrir, limpiar, nutrir, meter sustancias, alimentos y nutrientes que vayan llegando hasta el cerebro y al cuerpo y que pasen por todas las barreras. Si estamos sucios, no hay barrera que valga y no podemos funcionar. A ningún cirujano se le ocurre operar a nadie sin limpiar el cuerpo. Y sin querer, nosotros todos los días nos jamonamos, vamos a la ducha. Nos hemos acostumbrado a limpiarnos, pero por dentro no. Una persona puede estar tomando benzodiazepina, se ha puesto morada de café, está con tabaco, a la noche le ha puesto tomar fritos hasta las orejas, encima le ha pegado unas palmeras, se ha puesto morada de cosas trans y su cuerpo está totalmente sucio, por fuera limpio, pero dentro todo el metabolismo está bloqueado. Es lo que tenemos que hacer, desbloquear, limpiar, 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 llevar a un pH y hacer que la persona pueda luego todos los nutrientes que le demos, todo lo que sea, que vaya a su sitio, que se forme un buen metabolismo y que todas esas células recojan energía y se salven y sigan adelante. Perfecto. Para la detoxificación, ¿alguna pauta específica más allá de la alimentación y el ejercicio? No, manejar las sustancias detoxificantes. Cada uno tiene su truco, pero todas llevan alcachofa, cardomariano, es decir, todas las sustancias que nosotros llamamos detoxificantes que están en todos los compuestos de detoxificar. Es decir, que las sustancias naturales que hemos utilizado toda la vida, desde la bardana, todo lo que se llaman las plantas amargas, que llamaban en la medicina antigua. Todo lo que eran depuradoras, todas las sustancias depurantes, todas las sustancias detoxificadoras o todas las sustancias además drenantes. Es decir, cada uno tiene su truco y tiene diríamos, su diferente composición, pero al final es todo lo mismo. Por un lado nos basamos en la alcachofa, por otro lado nos basamos en el cardomariano. A partir de ahí se van metiendo más plantas, desde el boldo, desde, ya te digo, desde el diente del sol, es decir, de un montón de sustancias, cada una, pero siempre lleva una base y eso es lo que limpia. Nosotros no podemos meter jabón en el cuerpo. Tenemos que meter una sustancia amarga que nos limpie, que nos vaya quitando toda la grasa mala metida en agua por lo menos 20 días. Antes de 20 días no limpiamos a nadie decentemente. 20 días de limpieza mínima con drenadores,
con lo que llamamos limpiadores o lo que llamáis detoxificantes o lo que como le queréis llamar. Perfecto. Entonces estamos un poco quizá familiarizados con esta idea de limpieza, ¿no? De detoxificación a nivel de organismo, pero quizá nos es más difícil de entenderlo cuando hablamos del cerebro. Es que es lo mismo. A ver, nuestro cerebro es grasa, es de color amarillo, ya lo habéis visto, quiere decir que, pero a nuestro cerebro le llega la sangre por todos los lados. Esa sangre lleva las sustancias que pueden traspasar la barrera hematoencefálica y nosotros limpiamos el cerebro exactamente igual. Es decir, cuando estamos dando una planta limpiadora también llega al cerebro. Es decir, que nosotros lo que hacemos es limpiar todo nuestro organismo, nuestros músculos y todas las glándulas, desde las suprarrenales hasta la próstata. Es decir, que otra cosa es que la grasa es más difícil limpiar que las zonas otras diferentes porque te encuentras que tienes sustancias que tienen una base más limpiadora, pero todas las sustancias drenantes limpian el cuerpo y el cerebro. Es decir, no estamos cuerpo y alma. El cerebro tiene un riego, como en las carótidas y las vertebrales, ahí sube sangre a chorro hasta arriba y vuelve por el otro lado. Entonces, si nosotros en esa sangre metemos los nutrientes que necesita el cerebro, que pasa la barrera, y metemos las sustancias limpiadoras de bajo nivel molecular que tenemos, pues no tenemos ningún problema. Dar una idea. Cuando tú tomas una copa de champán, en un minuto ya notan en el cerebro los efectos. Es decir, que como veis, el champán, que al fin y al cabo es una uva macerada, etcétera, con su carbónico, lo que te dé la gana, pero es que en el cerebro le tenemos al minuto y medio. Ha llegado como un turbo. Es decir, que pues piensa que eso mismo llega a todo lo demás. Al cerebro no hay que meterle jabón. Cuando estamos haciendo una dieta de limpieza, como hemos dicho, con caldos limpiadores, y estamos haciendo una limpieza también con otro tipo de sustancias de las plantas amargas, entonces nuestro cerebro se limpia perfectamente y además lo ves. Notas como al día siguiente tu cerebro está mucho más claro y está funcionando más de bien. Es decir, el cerebro y el cuerpo es un todo, pero recordar que el que manda es el intestino, que es el que absorbe. Si el intestino no absorbe, lo que estemos bebiendo por la boca para limpiar no llega. Por eso lo primero es hacer que el intestino funcione correctamente, con los probióticos o lo que sea, es decir, que manejarlo para que ello funcione, y con los fosfolípidos cuando es necesario. Pero cuando el intestino ya absorbe, el hígado se ha limpiado, encima la alcachofa limpia el hígado, el cardo mariano limpia el hígado, todo limpia todo lo limpiable y todo va para arriba. Para ponerlo fácil, para pues, los profesionales, las tiendas, incluso los consumidores, ¿podrían haber algún tipo de signos que dieran la medida de que hay urgencia para detoxificar? Es decir, para tener un termómetro. Si toda persona que nos llega diciendo que está cansada, que está agotada, que no piensa, que le duele el cuerpo, que le duele hasta el alma y que no pone con su vida, ese es de inmediato. Ese es que está ya, no quema por ningún lado. El que te llega es, encima te dice no duermo y ya está. Es decir, que es la persona, pero siempre lo que vamos a notar todo es un agotamiento, una astenia, una pérdida de fuerza, no soy el que era, me falta energía o me encuentro que estoy baldado y cansado. Ese es un cuerpo intoxicado puro. En cuanto lo limpiamos, se revitaliza. Recordar aquella película que me hicieron en la TV3 en Cataluña, cuando ya hablaba aquello de podar, abonar y poner al sol. Lo mismo hacia un árbol. Le podamos, le abonamos, le ponemos al sol, le metemos agua y aquello vuelve a florecer. Podar, eliminar todos los tóxicos, abonar, meterle un nutriente, sol, el aire, agua, esperar a que cambie 20, 30 días, no es al día siguiente. Limpiar un cuerpo 20 días, pero un cuerpo que esté muy intoxicado, los que viven en Madrid o en Barcelona, que tiene un nivel de intoxicación altísima, yo mando decir 20 días seguidos, 10 de descanso y otros 20 días seguidos, y luego ya veré 10 al mes según el nivel de intoxicación. Si se han hecho metales pesados en el cerebro y me encuentro que tienen aluminio, arsénico, uranio y 5.000 cosas más, entonces eso ya no es cuestión de un día de limpieza. Tira un año limpiando poco a poco, con la dieta, manejando el pH y lentamente limpiando el cuerpo y metiendo algas y metiendo lo que cada uno tenga la costumbre de manejar. Este tipo de analíticas no se piden y no se usan con frecuencia. Hay que hacer una petición específica. A ver, mira, el bulbo yo manejo el bulbo raquídeo
que se hace, vamos, con que uno mira el ordenador, pone donde se hace, que diga, no hay ningún problema. El bulbo raquídeo se manda a Italia, a Milán, y en muy pocos días recibes, y no es muy alto de precio, y recibes nada menos que todos los metales pesados, los otros metales, aminoácidos en el cerebro, y encima la absorción de vitaminas y de paso las hormonas. Todo eso es lo que te da el bulbo raquídeo. Es decir, que en un segundo nosotros podemos obtener un panorama perfecto y precioso del funcionamiento del cerebro. Vamos, del funcionamiento a nivel de sistemas. Y eso está por todos los lados. Es decir, que el tema es que hay que utilizarlo, ¿no? Luego, los aminoácidos libres periféricos, yo llevo 20 años haciéndolos. Es una prueba que son aminoácidos libres periféricos en sangre y nos indican qué aminoácidos están. Si a uno le falta, no le falta. Hay que hacerlos muy correctamente, el modelo IRIA, porque hay otros modelos de aminoácidos que son incompletos y además están unidos a proteínas, y entonces la lectura es muy difícil porque no es la lectura homologada. Y mucha gente se vuelve un poco mica cuando tiene ese análisis porque no sabe interpretarlos. Pero con eso nos da muy bien lo que pasa. Y luego ahora, en todas las tecnologías modernas. Esto es el QEG. El casco es, en este momento utilizamos un casco que es canadiense, se obtiene un montón de datos y me salen 15 páginas de cómo funciona un cerebro. Nos pasamos luego un día entero para luego, nos sale tanta información funcionando del cerebro que luego hasta saber cómo está nos cuesta un tiempo, ¿no? Pero es que estamos con un mundo, mirad, todos conocéis esto, ¿no? Esto es el aparato de cardiología más sencillo. Esto es nada menos que para saber cómo funciona el corazón. Esto es un electrocardiógrafo. Esto, con el móvil, en 30 segundos sabemos si una persona tiene una arritmia, si tiene un bloqueo, qué está ocurriendo. Es decir, que las tecnologías actuales llevan una velocidad que para cuando te das la vuelta para cuando aprendes ya a funcionar un aparato ya llega al siguiente. Es decir, que estamos teniendo en este momento un bagaje de conocimientos asociados terribles, y que nos permite saber muy bien lo que hemos visto antes del pH. Fijaros qué sencillo, no es más que esto. ¿Ves? He chupado, ya tengo el color, y como veis, en este momento estoy un poquito bajo porque no sé lo que he comido, pero estoy con 6,7. Punto. En 2 segundos ya me he hecho una medición de mi pH. Sí, adquirible en farmacias, además. En farmacias o por internet o donde os dé la gana. Es decir, esto lo puso en marcha veterinaria para poder hacer las vacas. Andar con el pis de la vaca era muy complicado, pero la lengua de la vaca es mucho más fácil. Y de esa forma se enteran en 2 segundos cómo están las ovejas y las vacas. Bueno, pues es que nos están poniendo en la mano unas cosas que en vez de andar haciendo fantasías, es más, pues le digo a la de las herboristerías que tengan un pH, el que entre por la puerta y diga, mira, chupa, mira cómo estás, ala, de intoxicante. Se van a enfadar conmigo, pero es que... No, está estupendo, ¿no? Y entiendo que para los casos que sean ya más complicados, usted nos puede dar también pues, la referencia de su centro para que se los puedan derivar. Bueno, hija, y nosotros estamos trabajando a tope. Aquí conmigo trabajan 15 personas. Ya somos muy mayorcitos, yo ahora tengo 75 años, pero todavía me gusta lo que hago y estoy luchando. Nosotros estamos en Bilbao, en la que he licenciado Pozo 8, se llama el Instituto Burmín. Nos pueden encontrar por las páginas web y por todos los lados, ¿no? Es decir, que andamos, soy el doctor Javier Ispiri y digamos que me divierto lo que hago. Cada día me llegan cosas nuevas, cada día abrimos ventanas nuevas, cada día nos encontramos con frentes nuevos. Las malditas enfermedades de 75, sobre todo las enfermedades estas absolutamente raras, que cuando el libro mío tiene 4.000 y ya vamos 8.500, y entonces nos enfrentamos constantemente con problemas nuevos de supervivencia, porque tenemos un mundo muy intoxicado y la hemos liado bastante. Pero bueno, aquí estoy para ayudaros lo que pueda. Perfecto. Entiendo que también hacen visitas, pues como estamos haciendo ahora, vía Zoom o similares. Hombre, yo intento, mira, yo soy un médico muy práctico, muy antiguo, entonces a mí me gusta ver a la gente, tocarla,
olerla, ver cómo habla, verle el ojo. Yo manejo, tengo mi oftalmoscopio siempre, que entonces tengo que manejo mi exploración, y cuando no queda más remedio con el COVID hemos tenido que atender a la gente a distancia y a veces al otro lado del océano, en vista de cómo estamos. No es lo mejor, pero siempre podemos hacer algo. No es una maravilla, es como si le dices a un señor, ¿me puede usted operar de próstata? Pues hijo, me parece que lo veo un poco difícil, de poder dar un consejo, pero no te voy a poder operar por mail A distancia. a distancia, ni te voy a poder explorar. Bueno, Perfecto. Guillermo, si te parece, hemos dicho que a las 4:15 pasaríamos al turno de preguntas. Queremos que nuestros oyentes también tengan su espacio para preguntar. sí, yo creo que es ¿Eh? más importante, porque una vez que me embalo Eso yo es. me voy por las ramas y al final ya no sé por dónde he ido. Bueno, yo creo que ha quedado claro que utilizar el modelo de persona, el modelo individual, hablar siempre de dosificar, limpiar, antes de meter cualquier cosa, y tener una buena vida saludable para poder funcionar. Y lo de la mesa, que al final me parece que no he hablado de la mesa. La mesa nos permite saber cómo evolucionan nuestros hijos. Cuando me llega un chaval con un problema de anorexia o de algún problema, es que los padres no le han visto en la mesa. La mesa, sabes cómo piensa cada uno, cómo se alimenta, cómo tiene el carácter, qué es lo que está pasando en una casa, y la mesa es el único mecanismo que nos queda para poder controlar la evolución de nuestra prole. Por eso es importantísimo manejar la mesa, porque nos cuesta ahora mucho tener un hijo, y que no queremos que se nos despendole antes de tiempo y que sea feliz. Y por eso tenemos que ayudarle. Y para ayudarle tenemos que saber qué piensa, cómo es que se comporta, con quién anda, cómo se mueve, y ayudarle sobre todo en la transición de la adolescencia, que es el momento más duro donde se nos pierden muchos. Muy bien, pues muchas gracias, doctor Aizpiri. Vamos a abrir ya el